Hola, bienvenido a su iglesia. Aquí podrás escuchar el mensaje de cada domingo. Esperamos que sea de bendición para ti. Qué bendición es estar aquí cada domingo como iglesia. Qué bendición es compartir de su palabra. Quiero decirles antes de empezar que hay 3 lugares. Ayer estaba meditando que hay 3 lugares específicamente donde yo me siento en realidad sumamente pleno, contento, en paz. El primero es en la intimidad de mi casa, con mis hijos, mi esposa, todos juntos, cuando están tranquilas, vale decir, todos juntos, haciendo alguna actividad familiar. El segundo, igual, mi esposa, mis hijos y yo, en el carro, agarrando carretera a las 5 de la mañana, ¿no? Yendo a algún lugar. No importa el destino, lo importante es el propósito, ¿está de acuerdo? No importa el destino que vayamos, lo importante es el propósito. Y el tercer lugar es aquí con ustedes, aquí con la iglesia, el cuerpo de Cristo, compartiendo su palabra, compartiendo de lo que Dios me ha mostrado, lo que Dios nos muestra a la iglesia. Y estoy muy contento esta mañana de poder compartir con ustedes este mensaje que el Señor me mostraba y que tiene mucho que ver con la serie que acabamos de cerrar, de la meta más alta. ¿Sí se acuerdan de la serie de la meta más alta? ¿Quién se acuerda? ¿Sí? ¿Amén? Ok, muy bien. Bueno, pues el Señor habló a mi vida realmente en este tiempo y yo quiero dar un aplauso a Dios. Si me ayudan, un aplauso a Dios, porque es maravilloso lo que Dios está haciendo en medio de su iglesia. Es maravilloso lo que Dios está haciendo en medio de su iglesia. Y el mensaje que vamos a compartir hoy se llama Flores por conveniencia. Y antes de que le vaya a pegar un codazo, hermana, ahí al susodicho que no le da flores, no se trata de eso. No ese es el asunto de hoy, nada que ver. Ahorita vamos a empezar. Y esta palabra está basada en el versículo de Primera de Juan 3, del 4 al 6. Pero antes de eso, como para dar un pequeño cierre, vamos a hablar primero. Vamos a leer este versículo, que es 1 de Juan 4:10, y que habla del amor verdadero. Dice: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo, Jesús. ¿Quién puede decir Jesús? Jesús, como sacrificio para quitar nuestros pecados. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíes y que mandes a tu Espíritu Santo, Señor, a este lugar, para que todo lo que podamos hablar en este día sea para gloria tuya, y que esta palabra, Señor, acerca de tu amor y tu gracia, pueda echar raíz en nuestros corazones, Dios, y pueda ayudarnos en todo lo que enfrentemos, por los siglos de los siglos. Señor, te doy gracias a ti, en el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, este es el amor verdadero, dice. El amor verdadero es el amor que Dios nos demuestra a nosotros, no tanto porque nosotros lo hayamos amado. Bien, entonces, este amor verdadero tiene su máxima expresión en Jesús. Tiene su máxima expresión en Jesús. No hay manera de que Dios pudiera amarnos tanto sin expresarlo a través de la vida de Jesús, sin expresarlo a través de la elección fortuita que Dios hizo en nuestro favor para preferir salvarnos, para preferir por gracia otorgarnos vida, que preferir mantener a Jesús, digamos, sin sacrificio, sin pasar por este tiempo, por este periodo, por esta parte de encarnar y sufrimiento, ¿no? Encarnación y sufrimiento. Entonces, es sumamente importante y maravilloso entender cómo el amor de Dios nos eligió a nosotros, inclusive por encima de lo más grande y maravilloso que hay, que es Jesús. Inclusive por encima de la misma naturaleza divina
Él eligió primeramente a nosotros y expresó su amor a través de Jesús. Dice aquí que todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Dice, y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. La parte importante, todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Entonces, Dios decidió enviar a Jesús para que nosotros entonces pudiéramos vivir la vida de Jesús, pudiéramos alejarnos de todas aquellas cosas que nos hacen daño. En este caso está ejemplificado por la palabra pecado, pero más que el pecado como una falta que yo cometo por la cual tengo que pagar un precio, el pecado entonces se convierte en algo que a mí me impide estar cerca de Dios o que me impide tener una vida que valga la pena vivirla. Ustedes saben muy bien, creo yo, la mayoría, si no todos, que en el principio, pues Dios creó al hombre con un propósito. El propósito era que él pudiera gobernar la tierra, cuidar de ella, reproducirse y demás, y darle la gloria a Dios. Sin embargo, por culpa del pecado, caímos en una condición donde no podíamos cumplir con este propósito. Imposible. Para empezar, porque estábamos completa y totalmente separados de Dios. Pero finalmente Él envió a Jesús para que pudiéramos recuperar nuestra condición original y entonces pudiéramos vivir una vida libre del pecado y entonces vivir una vida en el amor de Dios, que viene siendo lo mismo que vivir una vida en Jesús. Entonces, dice aquí que todo el que peca va contra la ley de Dios. ¿Y cuál sería esa ley de Dios? Bueno, conocemos en el Antiguo Testamento toda esta parte de los mandamientos de Moisés y toda la ley que surge a raíz de ello. ¿Y cómo era esta ley? Pues una manera nada más de poder mostrarnos lo que era el pecado, pero una condición imposible de cumplir. Sin embargo, por la vida de Jesús, nosotros entonces, ahora por gracia, podemos cumplir estos mandamientos, y estos mandamientos de forma explícita los muestra la palabra, y en Mateo 22, y dice de forma muy clara en Mateo 22 que son dos solamente los mandamientos que resumen y completan toda la ley. ¿Quién me puede decir? A ver, vamos a empezar a hacer examen. ¿Quién me puede decir cuáles son estos dos? O uno por lo menos, el primero. Así es, amén. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? Por ahí va, algo así, dependiendo de la versión. Y luego amarás al prójimo. Y estudiando un poco en esto, decía aquí, se sobreencimó un poquito en el traslado de una computadora a otra, pero aquí abajo dice, justamente en otra versión, esta ley dice que amarás a Dios con toda tu pasión, con todas tus plegarias, oración, con toda tu inteligencia. Y de alguna manera entendía, Dios me mostraba, decía, wow, o sea, la pasión que es de la carne, las plegarias, la oración que es del Espíritu, nuestra forma de conectarnos con Dios, y la inteligencia que está en el alma, en la mente, ¿no? Entonces decía yo, qué interesante como toda nuestra existencia está ligada al amor de Dios. Y cuando toda nuestra existencia está ligada al amor de Dios, y entonces podemos comprender que ese amor es el que Él nos da a nosotros, no el que nosotros le damos a Él, entonces esto se vuelve sumamente mucho más sencillo. Mientras que si yo tratara de amar a alguien, probablemente fallaría. Si confío en que Dios me ama a mí, muy seguramente podré utilizar toda mi pasión, lo que está en mi corazón, en mi carne, todas mis plegarias, todas mis oraciones, mi confianza y demás puesta en Jesús, y toda mi inteligencia para agradar también a Dios de esa misma manera.
De tal forma entonces que todo el que vive en Jesús vive en el perfecto amor de Dios. Todo aquel que vive en Jesús vive en el perfecto amor de Dios. Yo sé que hasta ahorita está un poco confuso, pero ya casi llego al punto. Entonces, todo el que vive en Jesús vive en el perfecto amor de Dios. Por tanto, todo el que vive en Jesús ama a Dios. Si usted ha experimentado el amor de Dios, si usted ha experimentado lo que es saber y sentir que Dios me ama, usted sabe que no hay ninguna otra sensación, que no hay otro sentimiento, que no hay ningún temor, ninguna ansiedad, que no hay nada que pueda superar el amor de Dios, ¿no? Como dice la palabra y como dice la alabanza, ¿no? Tan ancho, tan alto, tan profundo, no puedo estar fuera de su amor. No hay nada que pueda separarme del amor de Dios. Entonces, quien ama a Dios y quiere estar cerca de Dios, por tanto, se aleja del pecado. Porque obviamente no puedo amar a Dios y no puedo y al mismo tiempo estar lejos de Él. Si yo amo a Dios, pues lo que quiero es acercarme a Él. Pero entonces, ¿por qué pecamos? ¿De dónde surge o por qué surge entonces este problema de equivocarnos y peor aún de juzgarnos nosotros mismos ante esto? Y recordaba las palabras de Pablo en Romanos 7, 21 al 23, si lo quieren revisar después. Y Pablo decía, quiero hacer lo bueno, pero no hago entonces lo que quiero, hago lo que no quiero hacer. Quiero hacer lo que me conviene, pero termino haciendo las cosas que no me convienen. Y lo podríamos extrapolar, y yo lo podría extrapolar y lo hago a mi propia vida y digo, quiero hacer las cosas bien para mi familia, me quiero esforzar de tal forma, pero termino cayendo en los mismos vicios y termino cayendo en las mismas procrastinaciones, ¿no? En el mismo círculo vicioso de pues quizá no lograr el objetivo, ¿no? Quiero comportarme de cierta forma, pero otra vez termino cayendo en los mismos pensamientos, en el mismo estrés, en la misma ansiedad, en el mismo problema. Quiero tener una palabra de consuelo, o de no sé cómo poder decirlo, como de confort, ¿no? Para mis amigos, y quizá termino en lugar de eso, pues, peleándome con ellos, ¿no? Diciéndoles algo que ni al caso. ¿Por qué pasa esto? Si entonces lo que quiero hacer no lo consigo, pues entonces lo que hago no es lo que quiero, pero quizá hago lo que necesito. O es la justificante que a veces nos damos, ¿no? Es que hago por necesidad lo que necesito. Y pues lo siento, porque no sé si ustedes se sientan identificados con estas frases, ¿no? Como por ejemplo que dice, ahora es mi tiempo de ser egoísta. ¿Se siente identificado? No levante la mano, ¿no? Ahora es mi tiempo de ser egoísta. Sí, o por ejemplo, no, pues es que si yo no me lo digo, ¿quién me lo va a decir, verdad? A nadie le importa, ¿no? O esta de, yo solo digo la verdad, si a alguien le molesta, eso ya no es mi culpa, ¿no? Eso ya es problema de él. Yo así soy clarividoso, ¿no? Si se siente identificado, pues yo también. Y así como estas, pues hay muchas más que pudiéramos haber puesto, ni modo que nos pongamos a poner todas aquí. Pero lo que quiero decir es que encontramos una necesidad para justificar alejarnos de Dios y buscar otras cosas que logren llenar ese hueco o ese vacío que estoy sintiendo en ese momento. Para algunos quizá pueda ser algún tipo de droga, algún tipo de sustancia o algo que momentáneamente me hace quizás sentir bien y lo necesito sentirme bien. Para otros quizá pueda ser pues el trabajo, necesito trabajar más y pues solamente es una necesidad.
si no puedo tener una relación con Dios, si no puedo estar cerca de mi familia, pues es una necesidad que tengo y lo tengo que hacer. Y como esas, pues existen un montón más, ¿no? Cualquiera de nosotros pudiera pensar en algún justificante de una necesidad que yo siento y que esa necesidad me hace hacer las cosas que no quiero hacer, más allá de las cosas que quiero hacer. Porque si he conocido el amor de Dios, lo que quiero es estar en constante comunión con Dios. Pero ¿de dónde vienen estas necesidades? ¿De dónde surgen las necesidades? ¿Son necesidades válidas? ¿Son necesidades justificables realmente? ¿O son ideas que yo pongo en mi cabeza? ¿O bien vienen de una lucha espiritual que está en mi mente? Y dice su palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es contra huestes espirituales que finalmente buscan atacarnos en donde nadie nos puede ayudar, obviamente solo Cristo, pero nadie más que ese dentro de nosotros, ¿no? Y quería presentarles esta pirámide, no sé si usted la haya visto alguna vez, quizás sí, es algo sencillo, y está interpretada todavía de manera más sencilla, que es la pirámide de Maslow, de las necesidades, y el mundo dice, o las personas en el mundo, tienen identificadas ciertas necesidades que llenan a una persona. Las primeras necesidades son las fisiológicas, son las necesidades de comer, dormir, tener un lugar seguro donde estar, descansar y nada más. Después tenemos necesidades psicológicas, que hablan acerca de sentirme partícipe de algo, sentirme integrado a una comunidad, sentirme aceptado, sentir que alguien se preocupa por mí, que soy parte de una familia. Luego tenemos las intelectuales, y curiosamente muchas interpretaciones de esta pirámide se detienen ahí, y las intelectuales hablan acerca de la autorrealización, lo que yo puedo aprender, lo que yo puedo, qué tanto me puedo desarrollar, maestría, doctorado, doble doctorado, triple, no está mal, o bien ser el mejor en mi trabajo, ser el mejor vendedor, en fin, esta parte intelectual donde pues yo aprendo a ser una mejor persona. Y finalmente, en la punta de la pirámide están las necesidades espirituales, o necesidad, también las llaman trascendentales, como trasciendo lo cotidiano de la vida. Pero nosotros sabemos que estas necesidades en realidad se llama pues la necesidad de tener con nosotros el amor de Dios, de poder estar en constante comunión con Dios. Y esta es precisamente el punto de todas las demás. ¿Cuáles de estas necesidades son válidas? ¿Cuáles son válidas? ¿Todas? ¿Algunas? ¿Es válido que yo quiera sentirme perteneciente? ¿O es válido que yo quiera hacer un doctorado? Pues sí, ¿verdad? Probablemente sí, porque ¿qué tiene de malo, verdad? Y les decía, empezaba la prédica y les decía, lo importante no es el destino, lo importante es el propósito. ¿Cómo puedo llenarlas estas necesidades? ¿Cómo puedo hacer para llenarlas? Si mi necesidad, si tengo como unos 4 años pensando en hacer un doctorado y pues no lo he hecho, ¿cómo puedo llenar esta necesidad? Bueno, tengo que ir a inscribirme y ponerme a estudiar, ¿verdad? ¿O habrá otra forma válida? ¿Con qué vamos a llenar estas necesidades? Bueno, todo esto que de pronto pudiera ser un tanto confuso, el Señor lo plasma de manera muy sencilla en este pasaje de Mateo 6. Yo estoy poniendo el versículo clave, pero si usted quiere estudiarlo, váyase desde el 6:25 más o menos, donde empieza esta sección, este pasaje, y lo puede leer conforme va hablando ahí de las flores y los pájaros y demás. Ahorita lo vamos a ver. Y aquí en Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Yo estuve reflexionando en esta palabra
y buscando específicamente el significado. Y adivinen qué, cuando el Señor habla de esta palabra específicamente, Él a lo que se refiere aquí en este punto específico es de las necesidades fisiológicas. Él dice comida, vestido y casa, todo lo que necesitas. Pero a la luz de la palabra y el entendimiento del contexto histórico y social del que estaba hablando Jesús con las personas con las que estaba en ese momento, nosotros podemos comprender que la vida hace 2000 años pues no era igual de complicada que la vida del día de hoy. ¿O será que sí era igual de complicada? ¿O sería que sí era más sencilla? ¿Usted qué cree? Que no, ¿verdad? Ayer estaba platicando con unos amigos y nos reíamos un poco porque, bueno, más bien el viernes, perdón, porque decía un amigo que qué complicado para la generación actual el poder pensar en una pensión, ¿no? El poder pensar en jubilarse. Decía, pero es que nuestros papás, o sea, wow, ¿no? Y nuestros abuelos. Y decía otro por ahí, pues sí, pero mi abuelo iba a la agencia y decía, deme un carro, me llamo fulano y deme un carro, y se lo daban, dice. Y ahorita, Dios guarde y agarres un carro, porque para pagarlo, quién sabe cómo le vas a hacer, ¿no? Entonces, y nos remontábamos, ¿no? Decía yo, bueno, si ves la historia, pues Hernán Cortés tenía 22 años y descubrió Tenochtitlán, ¿no? Y 400 pelados con 13 barcos que él había comprado con dinero de otra empresa que había abierto. No sé si me explico, o sea, 22 años, o sea, ¿qué pasa hoy a los 22 años, no? ¿Qué pasa por la mente de un joven de 22 años el día de hoy? Ciertamente la mayoría no pensará en comprar barcos, yo creo, ¿no? O sea, es un contexto muy distinto, ¿verdad? Bueno, me salí un poco del tema, pero quiero decir que, bueno, contextualmente hablando, decía yo, bueno, todas estas necesidades quizá en Dios también son válidas. Y la semana pasada hablábamos de todo lo que no era el amor. Y dentro de todo lo que no era el amor, decíamos, bueno, todo esto que no es el amor tiene una raíz en ciertas necesidades no cumplidas o en ciertas condiciones no cumplidas, porque las personas estamos alejadas de Dios, no conocemos el amor verdadero, y como no conocemos el amor verdadero, no podemos reflejar ese amor en lo que nosotros hacemos cotidianamente. Estadísticamente, de lo que escribió el pastor Chuy, estadísticamente, estas que tengo aquí son algunas de las más nombradas. Necesidad de control, inseguridad, estrés, desconfianza. Puede ser desconfianza en uno mismo, desconfianza en los demás o en el entorno, búsqueda de validación. Y todas estas necesidades que si usted el día de hoy está experimentando cualquiera de ellas, pues no le quita validez. No pierden validez, sino que por el contrario, son necesidades válidas, pero todas ellas pueden ser llenadas y no tienen otra forma de ser llenadas que a través del perfecto amor de Dios. Si nosotros no sabemos que Dios nos ama y más allá de saberlo con nuestra mente, si nosotros no podemos experimentar el verdadero amor de Dios y vivirlo, entonces estas necesidades difícilmente van a ser suplidas, y probablemente si llegamos a suplirlas con otra cosa, vuelvan a resurgir en un ciclo que va a seguir y seguir y seguir apareciendo a lo largo de nuestra vida. En este pasaje de Mateo, Jesús, en la parábola, que en la forma en que hablaba, les decía que si las flores se preocupaban por lo que iban a vestir. Y yo me pregunto, ¿las flores acaso se preocupan por su aroma? O sea, en realidad, si Dios te creó a ti con un propósito específico, pues es a través del amor de Dios que vas a poder cumplir ese propósito específico, como la flor tiene un propósito en su aroma o en su belleza, en su forma, sin hablar de
también lo que hace como parte de la naturaleza, ¿no? Del ciclo natural. Pues obviamente Dios, que te ama y se preocupa por ti en todos los sentidos, también está preocupado porque puedas cumplir con ese propósito que ha puesto para tu vida, tanto en tu vida profesional como en tu vida marital, en tu matrimonio, como tu papel como padre, madre, hijo, hija, así como tu rol también como parte del cuerpo de Cristo, la posición que Dios te ha dado y los talentos y los dones que Dios ha puesto en ti, se van a desarrollar a través del amor de Dios. No se van a desarrollar porque yo decida hacer un curso de canto y voy a cantar hasta que lo logre. Y ojo, no estoy diciendo que no estudiemos, ¿no? Creo yo del propósito de Dios para mi vida es, como ya lo mencioné, el doctorado que está pendiente. Pero en la vida de cada uno de nosotros, así Dios tiene un propósito. ¿Las flores acaso tratan de agradarnos con su apariencia? O sea, ¿es algo que conscientemente una flor puede hacer? Obviamente no. El propósito de Dios se cumple tanto en la flor como se cumple en nosotros a través de su amor. Entonces, me voy a regresar un poco. Decía aquí, busquen primero el reino de Dios. El reino de Dios es un reino que sabemos por naturaleza intangible. No es algo que nosotros podemos ver cotidianamente, no es algo en donde nosotros podemos pararnos y entrar con un pasaporte. El reino de Dios está en aquellos que aman a Dios. Y aquellos que aman a Dios son los que saben, porque han vivido y han experimentado el verdadero amor, que es el que Dios nos ha dado a nosotros a través de la vida de Jesús. Y estos dice que lo busques por encima de todo y que lleves una vida justa. Dar de gracia lo que has recibido de gracia. ¿Qué otra justicia pudiera existir? ¿Qué otra justicia pudiera ser válida? Si yo, que no merecía absolutamente nada, he sido salvado por la gracia de Dios para estar aquí y poder hablar con ustedes y poder compartir acerca de su amor y de su palabra. ¿Qué otra justicia existiría? Que dar de gracia lo que hemos recibido. Por ahí en alguna otra versión dice, concéntrense más en el dar de lo que Dios les ha dado que de recibir algo o de recibir a cambio algo por lo que hacen. Otras de las que vimos eran frustración, vulnerabilidad emocional, baja autoestima o envidia. ¿Qué tan necesario entonces es mi afán? ¿Qué tan necesario es que yo esté afanado por las cosas que no tengo, por las cosas que me faltan? ¿Qué tan necesario es que yo esté afanado por lo que sucede en la ciudad? En verdad. Y les voy a decir algo, yo me maravillo de ver cómo Dios en medio de toda esta circunstancia y situación, donde negocios se están cerrando, donde personas están perdiendo su trabajo y es muy lamentable y en verdad que vamos a orar por ellos y todos los miércoles oramos por todo esto, donde hay jóvenes que no tienen ningún otro recurso más que lanzarse a ese mismo abismo. Pero en medio de todo esto, Dios está levantando una iglesia gloriosa. Dios está levantando una iglesia que es para darle la gloria a Él y que quiere compartir el amor de Dios a través de su iglesia. No hay otra forma de verlo, hermanos. Nadie solventa esta obra. Yo estoy ahí de primera mano. Solamente es por la gracia de Dios que nosotros en una semana vamos a estar en otro lugar. Y es maravilloso poder entenderlo, cómo Dios a través de su gracia y su amor nos permite vivir este tiempo. Vivir este tiempo no tiene sentido ni lógica. No tiene sentido, no tiene lógica. Solamente lo podemos ver a través del amor de Dios. Solamente
poniéndonos nosotros estos lentes, podemos entender cómo Dios está obrando y está haciendo todo esto. Y no me queda la menor duda que este es solamente un paso más en el plan maravilloso que Dios tiene para su iglesia. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Amén. Y lo creo y lo veo y digo, entonces, ¿qué tan necesario es mi afán? ¿A poco? Dice, los pájaros se preocupan por pertenecer a la parvada. ¿Hay algún pájaro que no pertenezca a su parvada? Pues todos vuelan juntos, ¿no? Me encanta esta idea, pues, porque finalmente todos aquellos que aman a Dios pertenecen al cuerpo de Cristo. Y todo aquel que pertenece al cuerpo de Cristo no tiene un afán en pertenecer, pues. Podemos ser muy diferentes, podemos proceder de lugares distintos, sin embargo Dios nos unió con un propósito específico y ese propósito se cumple a través de su amor. No es tan importante el destino, no sabemos a dónde vamos, lo que importa realmente es el propósito. ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de su iglesia? ¿Acaso las mariposas buscan followers? Vamos a dar una mención ahí a nuestro querido pastor Chuy, que por la gracia de Dios tuvo oportunidad de participar en este cortometraje. ¿Sí estuvieron ahí? ¿Alguien estuvo ahí en la presentación? Sí, claro, la familia. Yo no pude, pero andaba manejando, trayendo niños, pero ahí está ya colocado, ¿no? Creo que lo podemos ver. Y es maravilloso cómo Dios actúa sin que nosotros a veces ni siquiera tengamos la menor idea de a dónde nos va a llevar, pero es por su gracia y es a través de su amor que todo esto funciona. Entonces, de manera que podemos hacer una reflexión de cómo el afán que tenemos no es necesario. El afán que tenemos es la justificante para alejarnos de Dios. Y obviamente es algo que yo no puse en mi mente, pero está ahí. Y existe una batalla todos los días por afanarme en las cosas que no llevan a ningún lado, que no tienen sentido, o buscar primeramente el reino de Dios, buscar vivir una vida justa, donde pueda dar y servir y no tratar de obtener o tratar de poseer algo. Dice aquí, por ejemplo, yo soy, yo puedo. Y la otra es, Dios me ama, es por su gracia. Yo soy por su gracia, ¿verdad? Yo puedo por su gracia, porque Dios me ama. No necesito que nadie más me lo diga. Y a lo mejor suena muy rudo, ¿verdad? Claro que quiero que mi esposa me diga que me ama. Claro que, gracias. Claro que yo también, es importante, ¿no? Decirle a mi esposa que la amo. Pero no es el afán de buscar la validación en el otro. No es el afán de buscar la validación a través de que me reconozcan con un título específico. Eso no tiene ningún sentido, hermano, no tiene sentido alguno. Dios te ama, no necesitas más. Es por su gracia. No hiciste nada, es por su gracia. Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos a unirte a lo que Dios está haciendo, compartiendo este mensaje y conectar con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram @suiglesiaclm. Dios te bendiga.